Bienvenidos, vamos a seguir compartiendo un poco más de Warship con mi cuenta principal, que el día de hoy sacando la energía y bueno, los bicharracos que están de camino, la verdad que no tanto, pero la energía, la verdad que sí vino genial para poder atacar más fácil, más tranquilo con los Seekers, con los rastreadores. Y me dio la chance de subir a 25, así que la verdad que contento porque hace un montón, la verdad que no llega a 25 antes que se desbloquee el legendario. Hace rato que no. Bueno, aparte sin los asiáticos, la verdad que la tenemos más fácil. No se nota bastante que entre jugadores sacando a los asiáticos de encima tenemos un 40-30% de jugadores buenos nada más. El resto recién están aprendiendo. Entonces, por suerte, la tenemos más fácil. A ver, vamos a ver la racha que tengo. Racha por 15, muy zarpado. Y le voy a pasar los ataques que estaba haciendo y también los ataques y también cómo se defiende la base, que la base es buena y la recomiendo un montón. Por lo menos hoy seguro que funciona. Tal vez mañana ya todo lo tengan copiado y bueno, capaz que no sea tan efectiva, ¿no? Pero hoy sirve. Les paso mis ataques. O este es el del rival. No, este es el del rival. Bueno, igual miren el ataque del rival y después les muestro el mío. Tiene bichos. Bueno, primero que nada ahí, mientras vamos viendo el ataque, vamos hablando un poquito de cómo empezó. Primero que nada, bicharraco, amigos, no se usa para el ataque con Seeker, o por lo menos yo no estoy ocupando, es mucho gasto innecesario. Por ahí si hay alguna mina shock que quedó en el camino que no pudo sacar la criogénica, entonces ahí sí se usa bicho. Pero así de entrada, regalar bichos, gastar esa energía, la verdad que no vale la pena. Eh, Bien, ahí podemos ver que todas esas metras con el amplificador, la torre y lanzacohetes pulverizaron a sus bichos, así que hasta ahí nomás llega el último motor. Ya no lo va a acabar. Así que hasta ahí bien. Ahora le muestro mi ataque. Y bueno, como digo, en el ataque se usan 3 criogénicas para la izquierda y una para el remate final. Si hace falta, si no hace falta, bichos. Pero bueno, arrancamos con 3. Tiramos la Sargento Brick para adelante. Esperen, amigos, que estamos viendo el mismo ataque, qué pelotudo. Ahí está. Ahora sí, este es el diseño del rival. Vamos. Bicho Brick, criogénica y bengala arriba. Bengala arriba siempre para que la Sargento Brick nos acompañe más adelante con el escudo. Esa es la primera criogénica. Vamos con la segunda. Y sin tirar bicho, ¿no? La tercera criogénica arriba, más escudo de Brick. Y con esto ya tenemos para tirar el tercer y el cuarto motor. Y ahí miren esto, ahí hay una mina, como les digo, que la criogénica no sacó. Entonces cuando queda una mina shock o mina boom o lo que sea que no se haya quitado la criogénica, ahí sí que van los bichos, sí o sí, porque obviamente vamos a perder los rastreadores a lo tonto si es que no la llegamos a quitar a tiempo. Así que la quitamos y ya dejamos que los rastreadores barran más tranquilos. Y ahí sí nos vamos con humo. Y ahí yo siempre tiro 4 o 5 humos dependiendo la energía que me haya gastado antes. Pero casi siempre lo mismo. Ya lo tengo casi calculado. Tanto ataque que estoy haciendo hoy con Seeker. Son 4 o 5 humos. Y ahí tiramos recién la cuarta criogénica. Y bueno, ahí sí vemos que no alcanza para doble shock. Doble shock. Pero la verdad, como les digo, creo que sí les va a alcanzar tranquilamente para doble shock siempre. Porque con el nodo extra, la verdad que facilitó un montón estos ataques. Porque, por ejemplo, esta mañana cuando no tenía la energía y empecé a jugar con rastreadores en 5, no tenía este nodo. Tampoco tenía los bichos. No tenía este nodo y, por ejemplo, para esos últimos shock no me alcanzaba. Y siempre me quedaba un motor. Y ahora con esta energía, la verdad que es mucho más fácil rematar. Alcanza para tirar doble shock o un shock al final sin problemas. Y una criogénica también. Bueno, el mismo ataque, la misma estrategia. Arranco con una bomba. Bengala al fondo. La segunda criogénica. Y aquí viene la tercera y última. Que alcanza para acabar estos dos motores. Entonces ya si usamos siempre las 3 criogénicas para empezar el ataque. Siempre vamos a... Nos va a quedar mucha energía siempre para el final. Que es lo importante, ¿no? Acá son 5 humos. 5 humos, perfecto para todo el recorrido. Y acá siempre alcanza para una criogénica más un shock. O bichos y shock. Lo que quieran gastar, porque la verdad que sobra mucha energía ya. Entonces está más... Mira, ahí tira otro shock. Está mucho más sedita el ataque. Vamos al ataque del rival que pasó. De Novey.
Bueno, ahí miren, tiró un shock innecesario. Ese shock la verdad que no hace falta para nada. Ya gastó mucha energía de entrada. Y acá no tira bien la criogénica también. Dejó algunas minas. Lo que sí hizo bien es meter a la Sargento Brick hasta el fondo con el escudo. Eso, digamos, lo hizo perfecto hasta ahí. Esa criogénica que tiró también ahí. Genial. Pero bueno, en esta parte hay mucha metra con el Ampli. Es muy potente esta zona. Hay que hacerlo, tirar shock muy perfectos para que en esta parte no se pierda todos los rastreadores. Y acá lo que hace el jugador es dejar unos pocos rastreadores para el motor de la parte derecha, que eso la verdad que lo hizo bastante bien. Pero no pudo rematar ese motor de la izquierda. Así que bueno, ahí se queda en el camino. Esos bichos que tiene no le alcanza. No alcanza para nada. Así que no acaba base. Vamos al siguiente. Este rival tampoco acabó base, pero igual le hice un tiempo bastante decente. Creo que le hice unos 2.58, 2.59 por ahí. Por ahí creo que era. Más o menos todo el ataque van con el mismo tiempo ya. Bueno, y ahí se repite. Segunda criogénica, tercera criogénica ahora. Escudo de Brick. Siempre la Brick más o menos cuando llegan al tercer motor, siempre la Brick está cerca. Y ahí otra vez lo que dije hace rato. Cuando hay unas minas que no se quita la criogénica, una de bichos. Y prácticamente creo que es el único paquete de bichos que gasto en el ataque. Para otra cosa por ahí no conviene porque ya es más caro y no alcanza para el remate. Y ahí van las 5 cortinas de humo. Bueno, 4. Y ahora viene la quinta. Un shock. Creo que me alcanza doble shock, así es, doble shock. Y con los... Llegaron 7 Seekers o 6 Seekers con vida y con eso fue suficiente para el remate. Esa estaba un poquito complicada porque... por ahí creo que la Sargento Brick no la tiré bien junto a los bichos, entonces como que... llegaron todos muertos. Y aquí la base de Papalo, en esta base, contra este jugador, aquí fallé, ahora viendo la repetición, fallé yo, porque la verdad que esta base tenemos que soltar. Tenemos 8 lanchas, soltamos 5 para que se bajen estos 3 motores y dejar 3 para la izquierda. Es así el ataque, porque si soltamos todo junto, pasa de que las tropas se separan para ambos lados y obviamente ya no queda nada de tropa para el remate final. Y bueno, no me di cuenta eso al inicio, ataqué como siempre y acá se me separa muy mal la tropa y pueden ver, y se divide en dos. Entonces, para que eso no pase, soltamos bien por derecha. Bueno, ya cuando me vuelva a encontrar con esta base, bien por derecha. Soltar solamente 5 lanchas con Brick, llevarla hasta acá al fondo y dejar 3 para los dos motores de la izquierda. Y así sería mucho más fácil. Pero bueno, recién me di cuenta porque cuando ataqué la base, ataqué confiado. Ni siquiera me di tiempo para ver la base, solamente ataqué. Y me encontré con esto de que los motores están separados para que los bichos se te abran. Y bueno, y caigamos en esta trampita, ¿no? Y en este caso, como pueden ver, no acabé base. Pero a Papalo también no acabó base y le gané por porcentaje. Así que bueno, acá zafé de suerte, ¿no? Pero bueno, esa base sí cae sin problemas. Pero hay que hacerlo de otra manera. Después hay otro ataque aquí. Bueno, pueden ver el diseño, es la misma jugada. Este es el último que paso ya, porque es la misma jugada. Se repite, siempre hago el mismo porque son bases todas repetidas. Así que arranco con una criogénica, segunda criogénica. Y más o menos con 3 pueden ver que limpio todo. Cuando vamos a la tercera ya uso escudo de Brick. Y la última criogénica arriba. Perfecto. Ahí tiré un shock. Ahí tiré un shock porque tenía mucha energía, creo ya. Entonces lo vi fácil. Tiré un shock ahí. No hace falta ese shock, pero bueno. Yo lo tiré porque vi que tenía un montón de energía. De ahí vamos con el humo. 3, 4. Pueden tirar 5. Pero bueno, en este caso creo que no tiré la quinta, ¿no? ¿O sí? Sí, tiré la quinta. Tiré la quinta. Bichos más y un shock. Y de sobra la energía para el remate final. Ahí está. Y bueno, es el mismo ataque que usé hoy para hacer racha por 15. Así que la verdad que excelente. Y bueno, como les digo, todo gracias al nodo extra de energía, ¿no? Este nodo la verdad que me salvó la vida. Así que bueno, subir 2 rangos la verdad que me facilitó. Y ahora estamos a mitad de camino, podríamos decir, de sacar el sexto motor. Y aquí se viene lo interesante porque después del sexto motor, amigos, tenemos
lo que es la salud estructura. Y aquí está lo importante, porque obviamente cuando nos pasemos a 6 sales con salud, los rastreadores no van a ser tan veloces. Y obviamente acá, como les decía, importante va a ser los colmos. Los colmos va a ser importante. Colmos, colmos y volver por el daño de tropas. O la verdad que no sé si sacar colmos, porque obviamente que los colmos van a ayudar, van a servir, pero con la bomba criogénica que le vamos a tirar encima, no sé si ya el colmo va a llegar a reaccionar. A menos que, bueno, ya sabemos que algunos, como Iván y algunos jugadores, siempre se sacan una muy buena base del bolsillo y hacen una base que funciona, ¿no? Entonces, vamos a sacar salud, primero que nada, y después veremos. eh, Veremos qué pasa, si se van la mayoría por colmos primero o se van por daño. Que como les digo, el colmo está bueno, pero si no tenemos una buena base en mente no es muy jugado, ¿no? Así que ya veremos qué pasa con eso. Pero vamos bien y nada, ahora ya ahorrando para la salud. Que ya tenemos dos, tengo 48, a la noche tenemos un cofre, a la madrugada 75. ¿Sí? Mañana al mediodía ya tranquilamente puedo abrir el sexto motor. Y, y el día lunes. Y el lunes a la madrugada, apenas se desbloquee el legendario, ya podría sacar yo también la salud estructura. Así que vamos a ver qué pasa el día lunes. Mañana estaremos modo cofre nada más, esperando a sacar el sexto motor. Cualquier otra duda, pregunta en la parte de los comentarios, como siempre. Gracias a toda la gente que me ayuda con el tema del código. Gracias a todos los miembros del canal también. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Que más tarde subo con la cuenta Peque sí o sí.